Buenas y bienvenidos a la primera clase de este curso básico de gramática de de inglés de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. En el día de hoy vamos a ver lo que son los artículos definidos e indefinidos. Los artículos indefinidos a y an, y el artículo definido the o the. Cuando utilizamos los artículos indefinidos, lo utilizamos para referirnos a una cosa o persona en general. Utilizamos a cuando la palabra que viene a continuación empieza con una consonante. Como podemos ver en estos ejemplos, utilizamos a cuando la palabra que viene empieza con una consonante. A significa o traduce al español como un o una. En este caso tenemos a car, que significa un carro, ¿cierto? Y empieza con una consonante. Luego tenemos a small car, que significa un carro pequeño. Y luego tenemos a small pink car, un carro rosado pequeño, ¿cierto? Todo lo que podemos ver es que las tres comienzan con una consonante. Cuando utilizamos el an, utilizamos el an también para palabras que empiezan con una vocal. Y también, al igual que a, traduce un o una. ¿Ok? En este caso podemos ver an apple, que traduce una manzana. Como podemos ver, la palabra que sigue después del artículo indefinido empieza con una vocal. Luego tenemos la palabra an orange, que significa una naranja. An eggplant, que significa una berenjena. Aquí tenemos algunos ejemplos. Lo que tenemos que hacer es tratar de darle sentido a la oración, ¿cierto? Entonces, primero, tú tienes, ¿cierto?, sombrilla. Entonces la pregunta sería, ¿tú tienes una sombrilla? Como podemos ver, sombrilla empieza con U. Entonces colocamos an, ya que empieza con una vocal, an umbrella. Luego tenemos la palabra sombrero, ¿cierto? Empieza con una consonante. Entonces colocamos a hat, un sombrero. Entonces, me gustaría comprar un sombrero, por favor. En inglés, hay unas excepciones con los artículos indefinidos. Por ejemplo, si la H es una H muda, como en el ejemplo 3, que se pronuncia our, entonces la tratamos como una vocal, ya que la H en este caso no tiene sonido, ¿cierto? Entonces es como si empezáramos con la vocal. Por esa razón empezamos con an hour. La única forma de saber si es H muda o no en inglés es memorizando la pronunciación de las palabras, ya que en inglés las palabras no siguen un patrón tan específico como en español. Entonces, por esa razón debemos memorizar la pronunciación de la palabra para saber el artículo que va, en este caso. En inglés también hay otras excepciones. Por ejemplo, si la U suena como una U, del pronombre personal, del pronombre personal, entonces la tratamos como una consonante. Porque si se dan cuenta, university al principio suena como you, de usted. Entonces, por esa razón, colocamos a university. La tratamos como si empezara con una consonante. Esas son algunas excepciones que hay que tener en cuenta al momento de colocar el artículo indefinido. Pero por lo general, si empieza con una consonante, colocamos a, y si empieza con una vocal, colocamos an. Aquí podemos ver los ejemplos ya con las respuestas. Entonces, con umbrella, ¿cierto? Sombrilla. Entonces, una sombrilla sería
An umbrella porque comienza con una vocal. A hat, ¿cierto? Sombrero, colocamos A porque empieza con una consonante. Entonces sería I would like to buy a hat, please. Me gustaría comprar un sombrero, por favor. En el tercer ejemplo ya habíamos dicho que como la H en este caso suena como una H muda, entonces la tratamos como si empezara con una vocal. Entonces en ese caso colocamos an hour. Entonces I will see you in an hour. Nos vemos en una hora. El cuarto ejemplo habíamos dicho que colocamos a, ¿cierto? Porque la palabra u en este caso suena como you, de usted. Entonces por esa razón la tratamos como si empezara con una consonante, debido a la pronunciación de university. Entonces colocamos a university. Entonces UWS is a university. Entonces UWS es una universidad. Ok. ¿Cómo hacemos para diferenciar el an, el a y el del THE? Utilizamos el an para referirnos a cosas en general, cosas que no sabemos en específico. Por ejemplo, si hay 3 ventanas y yo les digo, por favor, abran una ventana. Ustedes pueden abrir cualquiera de las 3, ¿cierto? Yo les digo, can you open the window? Hay 3 ventanas, estoy hablando en general, pueden abrir las que ustedes quieran. Aquí hay por el contrario, si ya hay una sola ventana y yo les digo open the window, estoy siendo totalmente específico, que es específicamente esa ventana. Ok. I got a dog, ¿cierto? Hay muchos perros, yo tengo uno. Pero si yo digo I'm going to take the dog for a walk, voy a darle un paseo al perro. Si yo digo the dog, quiere decir que me estoy refiriendo a mi perro. Estoy siendo específico. The dog, mi perro, ¿cierto? ¿Hay algún dentista en Granville? Is there a dentist in Granville? Entonces, hay muchos dentistas, ¿cierto? Yo necesito uno. Si yo digo I went to the dentist yesterday, quiere decir que fui específicamente a mi dentista, ¿cierto? Con el que por lo general yo voy, ¿cierto? Estoy siendo más específico. Aquí hay algún ejemplo para llenar en blanco, ¿cierto? Yo compré sándwich y batido de leche. Entonces, hay muchos sándwiches, ¿cierto? Yo compré uno. Entonces sería I bought a sandwich. ¿Ok? Entonces yo compré un sándwich. Y milkshake, ¿cierto? Un batido. Hay muchos batidos, yo compré uno. Entonces yo compré un sándwich y un batido de leche. Ahora dice sándwich estuvo bien, pero batido de leche estuvo horrible. ¿A cuál me estoy refiriendo? Al que compré, ¿cierto? Entonces estoy siendo específico. El sándwich estuvo bueno o estuvo bien, pero el batido de leche estuvo horrible. Aquí vemos las respuestas, ¿cierto? Hay por a sándwich, muchos sándwich, yo compré uno y un batido de leche. Como se dan cuenta, empieza con una consonante, entonces coloco A. Lo mismo acá, empieza con M consonante, entonces coloco A. El sándwich, ¿cuál sándwich? El que compré, ¿cierto? Porque es el que yo probé. El sándwich estuvo bien, pero el batido de leche estuvo horrible. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, por favor me la dejan en los comentarios. Muchas gracias y que tengan un excelente día.